¿Se entendió esto último, no? Efectivamente, eso se pierde. No hay ninguna posibilidad de recuperarlo, pero sí queda reflejado en el propio FUT, en una columna, en una fila, se indica ahí impuesto irrecuperable. Y ahí se pone entonces en la columna del crédito, en la columna del incremento, ese monto. Y eso no se recupera. Ahora tú me dirías, ¿y por qué? Porque lo que ocurre es que cuando tú determinaste el impuesto a pagar al fisco a través de la empresa, tú aplicaste la tasa sobre una renta líquida bruta. Y ahora, cuando tú aplicas la tasa sobre esa renta o esa utilidad tributaria está disminuida porque el impuesto de primera categoría se rebajó del FUT, entonces está aplicando una tasa sobre un valor neto. ¿Me entiende? Por lo tanto, el fisco entiende de que lo que ellos, el criterio que ellos tienen, dicen, bueno, si yo aplico la tasa sobre el neto, eso es lo que corresponde devolver. Y yo no tengo por qué devolverles impuestos cuando ustedes nunca me han pagado impuestos. Recuerden ustedes que yo les estoy señalando que el impuesto de primera categoría nunca se grava con impuestos. Por lo tanto, tienen razón ellos. ¿Cómo yo voy a pedir que me devuelvan el impuesto del impuesto si a mí nunca me lo cobraron? ¿Me explico? Ese es el tema. Ahora, en grandes números, el valor es bastante significativo. Han existido recursos, pero ha ganado el servicio porque está bien estudiado desde el punto de vista fiscal y además que es ley. O sea, siempre que quieras determinar un PPUA, tú aplicas la tasa sobre la utilidad absorbida. ¿Ok? Ok. Bien. Bien. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios que están planteados. ¿Ok? Vamos viendo. Vamos a ver la pantalla de nuevo y vamos a trasladarnos entonces a los ejercicios. Ahí está. Primer ejercicio. Vamos a trabajar con una sociedad de personas. ¿Ok? Una sociedad de personas. Food del año 2005. Tenemos una utilidad de 50.000. Y los socios retiraron 25.000. Me siguen, por favor, para poder entender y con calculadora en mano, para poder entender esta situación. Observen, el remanente Food corresponde al año anterior, vale decir, el año 2004. Y ese remanente Food, la columna control son 20.000. Está compuesto por una utilidad con tasa del 17% con crédito, de 15.200. Y en otra columna está el impuesto, que son los 4.800. ¿Ok? Año 2005 no, porque es el año en que vamos a trabajar ahora. Comprueben entonces aquí si eso está correcto. Dice que tengo un remanente de 20.000, que estaría compuesto por los 15.200 más los 4.800. Eso hacen 20.000. Si es con tasa del 17%, significa que tú no puedes aplicar directamente a los 15.200 el 17%. Hagan la prueba. Si ustedes erróneamente toman 15.200 y le aplican el 17%, les da 2.584. Entonces mi pregunta será, ¿por qué entonces en la columna de impuestos tiene 4.800? ¿Qué habrá ocurrido en el año 2004? ¿Qué le ocurre?
Ubíquense en el año anterior. Se supone que se generó una renta líquida imponible. X, no lo sé. ¿Vale? Y es probable que se hayan efectuado retiros. Y esos retiros pudieron haber consumido parte de la renta líquida. Y como el impuesto de primera categoría me quedó completo para pagarlo ahora, este año, por eso aparecen 4.800. ¿Cuánto habría sido la renta líquida imponible si el impuesto era 4.800? Habrá que hacer una operación matemática bastante simple. La RLI es X, ¿verdad? X. No lo sé cuánto es. Si lo multiplico ese X por 17% me va a dar 4.800, ¿verdad? Es una ecuación de primer grado. Si yo despejo la RLI y digo X es igual a 4.800 y lo divido por ¿cuánto? Por el 17%, o sea, por 0,17 por punto 17, ¿cuánto me da? 28.235. Si a eso le aplico el 17%, me da precisamente 4.800. ¿Me explico? O sea, mi RLI del año pasado era mayor. ¿Por qué me quedó solo 15.200? Porque asumo, no tengo el FUT del año pasado, pero asumo que parte de esa utilidad tributaria fue consumida por retiros. ¿Ok? ¿Se entendió? O si no, explico de nuevo. Mi pregunta era, ¿por qué del año pasado me quedó un impuesto de 4.800 y me quedó una utilidad tributaria disponible el año pasado de 15.200? Si usted a los 15.200 le aplican la tasa del 17%, les da 2.584 y no 4.800. Por lo tanto, ¿cuánto era la renta líquida el año pasado? Dijimos, si X es la renta líquida y la multiplico por 0,17, que es la tasa, mi resultado será igual a 4.800. Si yo despejo la ecuación de primer grado, X será igual a 4.800 dividido por 0,17. Y así estoy despejando X, que sería la renta líquida del año pasado. La renta líquida del año pasado sería entonces 28.235. Que si yo lo multiplico por 17%, me da exacto 4.800. Por lo tanto, esto me indica que la renta líquida el año pasado era mayor y quedó menor el disponible porque hubo retiros. ¿Ahora sí? Bien, perfecto. Recuerden ustedes entonces que por resolución 2154, el FUT de una sociedad de personas se debe actualizar por el año completo. El año completo del año 2005 era 3,6%. Por lo tanto, se actualizan todas las columnas. Si lo hacen en Excel, todas las columnas se actualizan. Y quedamos entonces con un remanente FUT año anterior actualizado. Después de esto, tengo que agregar la RLI. ¿Ok? Agregar la RLI. Me están diciendo que la RLI del ejercicio es 50.000. RLI 50.000. Por lo tanto, tengo que calcular a los 50.000 el impuesto de primera categoría. Vale decir 17%.
Y ese 17% es 8.500.000. U 8.500 en este caso. Que sería en la columna del año 2005, sin crédito, el impuesto. Y al restar los 50.000 menos el impuesto, que son 8.500, me da como resultado una utilidad neta con crédito del 17% de 41.500. ¿Ok? Ahí tengo la renta líquida. Lo que sí debo rebajar del remanente FUT anterior es el impuesto que se pagó en abril. Si el impuesto se pagó en abril, los 4.800 que eran del año pasado, si los pagué en abril, le tengo que aplicar un 1,9. Y al aplicar un 1,9 me da 4.891. Pero al actualizarlo por el año completo, el 3,6, me da 4.973. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuánto es la diferencia? $82. Observen aquí, hay una reajustabilidad negativa de 82, que se puede dejar aquí mismo, en esta misma columna, como una utilidad negativa sin crédito. ¿Ok? Ahí está, la utilidad sin crédito. Y ahí hemos rebajado de la columna control el impuesto actualizado y de la columna impuesto ese impuesto actualizado, de tal manera que me queda en 0. Entonces aquí estamos aplicando la rebaja del impuesto de primera categoría debidamente actualizado. En esto nos estamos dando cuenta que aquí hay una diferencia de corrección monetaria negativa. ¿Ok? Bien. Me dice el caso que estoy retirando 25.000. Si retiro 25.000, significa que voy a tener que imputar 25.000 del total del FUT disponible. ¿Ok? ¿Qué dice la resolución? Cuando hay retiros, tengo que imputarlo a las utilidades más antiguas. Utilidades más antiguas. 25.000 entonces tengo que imputarlas ¿a dónde? ¿Cuáles son las más antiguas? Los 20.720. Esos son los primeros que tengo que consumir. Los 20.720, que están compuestos por 15.747 con crédito y un impuesto de 4.973, que es una utilidad sin crédito. Pero este ya estaba consumido por el pago. O sea, lo único que tendríamos que consumir serían los 15.747. Observen ahí entonces, yo anoto los 25.000, que son los retiros, y me voy a consumir los 15.747. ¿Ok? Pero si ustedes observan y toman en la calculadora los 25.000 y le rebajamos los 15.747 y le rebajamos los 82, me estaría quedando un saldo por imputar a la utilidad más nueva de 9.171. ¿Y dónde lo vamos a imputar? A las utilidades más cercanas, porque ya de arriba del año 2004 no me queda nada. ¿De dónde las tengo que consumir? De la utilidad del año 2005. La rebajo de la columna de utilidades con crédito del año 2005, 9.171. ¿Cuánto me queda de saldo al cierre del ejercicio? 40.829. Pero ¿cómo están compuestas? Aquí la columna con créditos del año 2004 ya no queda nada. Tampoco queda créditos, impuestos sin crédito. Pero sí le queda una utilidad del año 2005 disponible con crédito de 32.329. Aquí se rebajaron los 9.171. Y el impuesto de primera categoría, como aún no se paga, va a quedar también como saldo. Si ustedes suman ahí los 32.329 más los 8.500, le está resultando 40.829 FUT disponible. ¿Se entiende más o menos? Estos son puros números en realidad. No es una cosa tan compleja. Hay que tener solo visión de dónde, cómo se calcula bien el crédito
Y ahora vamos a ver cómo se determina el incremento, que muchas veces da muchos dolores de cabeza el incremento. Entonces, veamos la presentación. Observen ahí, tarea, para que ustedes lo hagan. Determinar la situación de retiros. Determine el incremento y el crédito para los retiros. ¿Cuánto es el incremento y el crédito para los retiros? Los retiros, recuerden que son 25 millones. ¿Ya? Y aquí determinar el crédito para el formulario 22, 625, 626, 627. Tarea entonces. Les doy unos 2 minutos para que ustedes lo resuelvan. Espero su consulta igual. Yo me voy a buscar un cafecito mientras.
ver si me calcularon bien. A ver, regresé. ¿Cómo vamos? A ver, el objetivo de esto es calcular el crédito y el incremento respecto de los 25 millones. Tomen su calculadora. Recuerden ustedes que esos 25 millones primero están consumiendo 15 mil, perdón, yo hablo de millones, son 25.000 en realidad. Se están consumiendo lo más antiguo, que son 15.747, y esos 15.747 están grabados con tasa del 17. Por lo tanto, lo primero que debo determinar es el incremento. Se entiende que esos 15.747 están netos de impuestos. Y yo sé que se grabaron con 17. Por lo tanto, tomo los 15.747, los multiplico por 17 y me da 276.699. ¿Ok? Y ahora lo divido por 100 menos 17, o sea, lo divido por 83. Por lo tanto, mi incremento en este caso serán 3.225. Si no me equivoco, confírmenme ustedes, por favor. Con 17%, entonces, tomo la utilidad consumida, en este caso, los 15.747, y los multiplico por 17, que es la tasa, y los divido por 83. Voy a hacer de nuevo. $3.225. Conforme 3.225. Esa sería una parte. Pero adicionalmente tengo consumida una utilidad de 9.171, que es del año 2005, y también con 17%. Por lo tanto, tomo los 9.171, los multiplico por 17 y lo divido por 83. Incremento 1.878. Sumamos los 1.878 más lo que habíamos resuelto para los 15.747. Y eso sería el incremento. Y el crédito en este caso va a ser el mismo valor. El mismo valor. Porque ¿qué deben hacer? Tomar los 15.747, sumarle el incremento, tienen el valor bruto y sobre ese valor bruto le aplican la tasa al 17. Por lo tanto, le va a resultar el mismo valor. Tanto el incremento como el crédito resultan ser iguales. Parece que no hay dudas. Ya. En el recuadro de los datos del FUT, en el recuadro 7, el recuadro FUT, hay unos códigos interesantes que serían 625, 626, 627. Esos se sacan
de la columna crédito. La columna crédito. Entonces aquí el 625 serían, ¿cuánto es el crédito que proviene de ejercicios anteriores? Entonces, y obviamente actualizado. Entonces lo que yo tengo aquí son 15.747 crédito o remanente de utilidades con crédito del 17. Por lo tanto, si yo tomo los 15.747 y los multiplico por 17 y los divido por 83, me da un crédito en el código 625 de 3.225. El 626 dice relación con el crédito generado en el ejercicio. Y en el ejercicio lo que hemos generado es la renta líquida de 50.000, cuyo impuesto es 8.500, por lo tanto el 626 es 8.500. Y el 627 es lo que se consumió. ¿Y cuánto se consumió? Se consumió todo el crédito del año anterior, completo. Por lo tanto, lo único que está quedando son los 8.500, que es el crédito del impuesto de primera categoría que se está generando en el año actual, vale decir, el año 2005. Observen entonces su ejercicio, anoten ahí cuánto es el incremento por el retiro y cuánto es el crédito de primera categoría, deben coincidir. Lo explico de nuevo. A ver, para calcular el incremento del retiro, el retiro son 25.000, ¿ok? Esos 25.000 consumieron, observen ahí, 15.747, que es la utilidad más antigua. Toman la calculadora, 15.747, marca 15.747. La tasa de impuesto fue de un 17%. Multiplica por 17%. ¿Cuánto te da? Una X cantidad. No es por ciento, perdón. Tengo que tomar 15.747 y multiplicarlo solo por 17, no por ciento, por 17. Y eso me da 267.699. Eso lo divides por 100 menos 17, vale decir por 83. ¿Y eso cuánto le está dando? 3.225. Esos 3.225 es el incremento por los 15.747, por eso. Tomen nota entonces, 3.225. Después, esos 82 consumen, pero no pasa absolutamente nada, porque recuerden que esa era la diferencia de corrección monetaria negativa. En cambio aquí, los 9.171 es una utilidad también con tasa al 17. Entonces tomen ustedes los 9.171 y lo multiplicamos por 17, me da 155.907. Y eso lo divido también por 100 menos 17, va a decir por 83. ¿Cuánto me da? Un incremento de 1.878. Por lo tanto, aquí anoten el resultado, los 1.878 más los 2.300 y tanto. ¿Cuánto le da ahora? A ver si alguien lo calculó. Ana María, ¿te resultó? Sumen los dos incrementos. El incremento que se calculó sobre los 15.747 más el incremento de los 9.171. ¿Cuánto te dio Ana María? Ahora sí, dice ya, pero ¿cuánto te dio? Suma los dos. 1.878. No es con porcentaje, es directo. Se aplica el número 17 directo. Y siempre es así. Para determinar el incremento, tú tomas la utilidad, lo multiplicas por la tasa con la cual se grabó y lo divides por 100 menos esa tasa.
Y así te da el incremento. Por ejemplo, si fuera una utilidad con tasa del 20%, tú tomas la utilidad, la multiplicas por 20 y ese resultado lo divides por 100 menos 20, o sea, lo divides por 80. Y ahí te determinas el incremento. ¿Ok? Ahora una regla básica. Cada vez que tú tengas... Ok, perfecto. Muy bien. Y ahora como conclusión, como te piden aquí, la tarea es determinar también el crédito de primera categoría para los 25.000 que son los retiros. Cuando todas las utilidades son netas, como en este caso, las dos son netas, el crédito es igual al incremento. O sea, los 25.000 de retiro tienen un crédito de 5.103 más y también tienen un incremento de 5.103. Esta es una regla. Regla básica. Cuando se consume una utilidad tributaria neta, el incremento y el crédito siempre son equivalentes, son iguales. ¿Ok? Ten presente, si consumo una utilidad neta con una determinada tasa, el incremento y el crédito siempre va a ser igual. Después vamos a descubrir cuándo no es igual. ¿Ok? Vamos lentito. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Volvamos a la pantallita. No corre esta cosa. Ay, se saltó mucho. Ahí. Ahí estaba. Vamos a la segunda, esa. Es casi igual. Es casi nomás. Lo único que varía, si ustedes observan aquí, que los retiros que estaban antes 25.000 ahora son 60.000. Entonces completen el caso aquí. Para esos 60, porque el resto no lo voy a explicar, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Es innecesario explicar lo otro, salvo que quieran verificar aquí, ¿no es cierto?, estos 9, pero es irrelevante. Lo que me interesa aquí es ver cuánto es el incremento y el crédito por el retiro de los 60.000. ¿Ok? Hacer la misma operación que hicimos recién, pero para un retiro ahora de 60.000. ¿Qué significa eso? Que los 60.000 consumieron toda la utilidad neta más antigua, que era del 2004, vale decir 15.747. Y esa es una utilidad neta. Por lo tanto, tomen la calculadora, 15.747. Como es neta, la multiplico por 17 y la divido por 83. Y ahí me dio 3.225 de incremento y crédito igual para esa utilidad. ¿Ok? $3.225. Calculen ustedes ahora. Aquí se imputaron, fíjese, observe cómo se fue haciendo la imputación. Toma 60.000, que fue el total de retiros, esos 60.000, y le rebajo los 15.747. Me está quedando un saldo por imputar de 44.253. Pero la utilidad más nueva, que es del año 2005, tengo neta con crédito de 41.500. ¿Ok? 41.500. Y como eran 44.253, le voy a restar los 41.500. ¿Qué significa eso? Que del impuesto
debo rebajar 2.753. Porque si ustedes suman los 15.747 más los 41.500 y más los 2.753, le está dando precisamente los 60.000 de retiro. A los 15.747 ya le calculamos el crédito y el incremento. Son 3.223, me parece. El crédito y el incremento ahí son iguales, porque era una utilidad neta. Pero acá la situación es distinta. Cuando el retiro se consume parte del impuesto, en este caso se está consumiendo 2.753, el incremento para este retiro va a ser el saldo de impuesto que me resulta. ¿Cuánto me está sobrando de impuesto? 5.738. El incremento entonces para esta parte será de solamente 5.738. Pero el crédito será el valor total del impuesto, vale decir 8.500. Por lo tanto, si lograron entender esto, quiere decir que el incremento para los 60.000 serán los 3.223, me parece que era el primero, más 5.738, o sea, 8.961. Ese sería el incremento. Y el crédito sería los 8.500 más los 3.223, que era de la utilidad más antigua. 11.723. ¿Se dan cuenta que no son iguales? Son diferentes. A ver, ¿cómo estamos ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Anita María, ¿cómo vamos?
¿Aló? A ver, Anita María, ¿puede mostrar el ejercicio de nuevo ya que no lo puedo imprimir? Ah, vale. Ahí lo estás viendo, ¿no? Te voy a ir indicando. Para que me interesa que lo vayas aprendiendo. ¿Qué me interesa aquí? Que los 60.000 que son los retiros, lo otro es lo mismo que el ejercicio anterior, si no lo vamos a analizar. Esos 60.000 están consumiendo la utilidad más antigua, ¿se fija? 15.747. ¿Con qué tasa se grabó esa? Con 17%. Por lo tanto, yo tomo los 15.000 en la calculadora, 747, los multiplico por 17 y los divido por 83. ¿Cuánto les dio? 3.225. Tome nota en un papelito. Para esa utilidad, el incremento y el crédito es el mismo valor, porque es una utilidad neta. Aquí no estamos consumiendo nada de impuestos. Solo es una utilidad neta, por lo tanto el incremento y el crédito siempre van a ser iguales. ¿Vale? 3.225, anótenlo. Incremento, crédito, igual el mismo número, en un papelito. Después, para cubrir los 60.000, me faltaban, si tú tomas los 60.000 de retiro y le restamos los 15.747, todavía le falta imputar 44.253, ¿verdad? Pero observen, la utilidad neta siguiente, la más nueva, son solo 41.500. Bueno, de los 44.253 le voy a rebajar 41.500. ¿Ok? Rebajé 41.500. Pero observen que esta utilidad que está neteada aquí para representación, aún no está neteada técnicamente porque el impuesto aún no se ha pagado. Este impuesto que corresponde a estos 41.500 no están pagados. ¿Me entiende? Por lo tanto, lo que me faltan, los 2.753 para cubrir los 60.000, se tienen que rebajar del impuesto que aún no se ha pagado. ¿Ok? Por regla, entonces, el incremento para esta utilidad tributaria no es más que el saldo de impuesto que queda, los 5.738. 5.738 es el incremento para el resto del retiro. ¿Ok? Y el crédito será el total del impuesto, porque si ustedes observan, se está consumiendo toda la utilidad. ¿Se fijan? Toda. ¿Vale? Entonces, para esta utilidad solamente tiene un incremento de 5.738 y un crédito de 8.500. ¿Ok? A ver si entendieron ahora. Lo vamos a mostrar igual, ¿eh? Lo vamos a mostrar para que me vayan diciendo en el chat si lo pudieron calcular. ¿Mm? A ver, los 3.225 era el incremento de los 15.747, ¿verdad? Por lo tanto, tú tienes que sumar ese incremento más los 5.738. O sea, el incremento para los 60.000 serán, suma
los 3.225 más los 5.738. 8.963. Ese es el monto total del incremento para los 60.000. ¿Ok? Y el crédito para los 60.000 serán los tres, aquí esto tiene crédito, que son 3.225. Y el crédito para esta otra parte del retiro son los 8.500. Por lo tanto, ¿cuánto es el crédito para los 60.000? 11.725. Ahora sí, se da cuenta que en algunos casos el crédito no es igual al incremento. ¿Y cuándo se da eso? Cuando la utilidad que se está consumiendo, en este caso la utilidad del año 2005, que eran 50.000, y que está compuesto por 41.500, que es el neto más el impuesto, cuando esta utilidad se consume completa la neta y le come un poquitito al impuesto, el incremento empieza a disminuir. O sea, podemos sacarle una conclusión aquí. Si el retiro hubiese sido 100, lo más probable es que se habrían consumido totalmente el impuesto, ¿verdad? Por lo tanto, acá abajo habría quedado 0. La pregunta del millón sería entonces, ¿cuánto incremento sería para toda esta utilidad? 0. ¿Y cuánto sería el crédito? 8.500. ¿Se da cuenta? Ya. El crédito siempre va a estar disponible. En este caso, el impuesto siempre es crédito. ¿Eh? El crédito no se pierde. Lo que ocurre es que el propio retiro se puede consumir el impuesto, como en este caso. Se consumió 2.753, por lo tanto le quedaron 5.738. Cuando el retiro se consume todo esto, acá abajo no queda nada, por lo tanto no hay incremento. ¿Ok? Ahí pasemos al otro ejercicio. Mire. El mismo, ¿no? No, no es el mismo. ¿Qué diferencia tiene este ejercicio con el anterior? Observen aquí. Tienen un gasto rechazado de 2.000. ¿Captan? Tienen un gasto rechazado. En los dos ejercicios anteriores solamente teníamos el gasto por impuesto y los retiros. El primer ejercicio teníamos un retiro de 25, el segundo ejercicio teníamos un retiro de 60 y ahora el tercero tenemos el impuesto, está claro el impuesto, pero tenemos adicionalmente un gasto afecto global complementario de 2.000, un gasto rechazado. Y también tengo retiro de 60.000. Analicemos este caso con calculadora en mano. ¿Cuánto será el crédito para este gasto rechazado de 2.000? Pregunto, ¿cuánto será el crédito? A ver si logran entender. Determinemos entonces el crédito para el gasto rechazado de 2.000. Recuerden que el gasto rechazado de primera categoría no tiene crédito, nunca. ¿Ok?
Pero sí este gasto rechazado debería tener crédito. Entonces yo me debo preocupar en el FUT ver qué utilidad está consumiendo ese gasto rechazado. Y si ustedes se ubican ahí, está consumiendo la utilidad del año 2005. ¿Se fija? Esos 2.000 se están rebajando de la utilidad del año 2005. ¿Con qué tasa se grabó esta utilidad? Con 17. ¿Cuánto será el crédito total? 8.500. La pregunta es, ¿estos 2.000 tienen crédito? Claro que tiene crédito. Claro que tiene crédito. El tema es cuánto crédito tienen. Si ustedes observan, aquí tienen 41.500. Le rebajan 2.000 que es gasto rechazado. Como tengo retiro 60.000, el saldito me lo va a consumir el retiro. ¿Se fijan? 39.500. En el fondo viene siendo lo mismo que el ejercicio anterior. Si ustedes suman aquí los 39.500 más los 2.000, llegamos al mismo 41.500. O sea, el crédito tiene que ser igual a 8.500, pero aquí, claro, se van a tener que repartir. ¿Sí o no? ¿Cómo determinamos el crédito ahí? Tomamos los 2.000, ponga la calculadora, 2.000, lo multiplicamos por 17 y lo dividimos por 83. Por lo tanto, ¿cuánto les resultó a Anita María? $410, perfecto. Ese será el crédito para los 2.000, ¿vale? Ahora, determinemos el crédito para los retiros. Ahí. Los 15.000, tome la calculadora, 15.747. Esa es una utilidad neta. Aquí no, ya no hay impuesto ahí. Tengo pura utilidad neta. Entonces tome los 15.747 y lo multiplica por 17 y lo dividimos por 83. Ese valor ya lo conocemos. Son 3.225. Ese será el crédito para esa utilidad tributaria. ¿Ok? Pero también tengo crédito por los 39.500, ¿sí o no? Por lo tanto, también tengo que calcularle a los 39.500, multiplicarlo por 17 y dividirlo por 83. Y ahí me da 8.090. Sume entonces, ¿cuánto crédito tiene para los 60.000? Que son los retiros. Tienes que sumar el crédito de los 15.747 más el crédito de los 39.500. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos el crédito del gasto rechazado y tenemos el crédito de los retiros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a determinar el incremento. Para este retiro de aquí de 15.747, el incremento es el mismo que el crédito, vale decir 15.747 por 17 y dividido por 83, 3.225, ¿verdad? Para este. El incremento para esta partecita es 3.225. Y acá se me complica la cosa, porque aquí tengo, observen ustedes, que entre los 2.000 y los 39.500 se están consumiendo una parte del impuesto. ¿Sí o no? Se están consumiendo una parte del impuesto. ¿Y cuánto impuesto le está sobrando? 3.738. ¿Qué dijimos? El incremento
Cuando hay una utilidad bruta y los retiros y gastos rechazados se consumen parte del impuesto, el incremento es el saldo del impuesto. Por lo tanto, para estos dos retiros, para el gasto rechazado y para este retiro de 39.500, el incremento es 3.738. ¿Ok? ¿Entendieron esta parte de la determinación del incremento acá? Observen que no quedó ninguna utilidad neta, pero lo único que me quedó como saldo es una partecita del impuesto. Esto eran 8.500, me están quedando 3.738. Ese va a ser el incremento para estos dos valores. Ahora, como estos 3.738 los tengo que repartir a los 2.000 y a los 39.500, debo distribuirlo proporcionalmente. Entonces calculamos un porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los 2.000 del total? Yo sumo, síganme, 2.000 más los 39.500, eso me da 41.500. Entonces yo al dividir 2.000 por 41.500, me resulta esto que es un porcentaje de un 0,048. Si eso lo aplico sobre los 3.738, que es el incremento, ahí tengo 180 pesos de incremento para los 2.000. Y 180 le rebajo los 3.738, me resulta que el incremento para los 39.500 son 3.558. ¿Preguntas? ¿Se complican mucho los números ahí? A ver, revísenlo.
Ya. Bien, vamos a continuar entonces con los otros ejercicios. Sigamos. La misma estructura anterior, si ustedes se fijan, pero ahora tengo pérdida. En vez de presentarse una utilidad tributaria, tengo una pérdida de 10.000. Había dinero en caja, por lo tanto se efectuó un retiro de 25.000. ¿Ok? El remanente anterior es el mismo. No lo voy a explicar porque ya estaba aclarado cómo se determinó ese remanente. La renta líquida del ejercicio actual es 10.000. Aquí está anotada. El impuesto de primera categoría lo vamos a rebajar, eso ya también lo habíamos visto. Y tengo un gasto rechazado de 2.000, que ya también lo habíamos visto. ¿Ok? Con la única diferencia que ahora ya no tengo utilidad en el año 2005, pues tengo pérdida. ¿Qué pasa en este caso? Como tengo una pérdida tributaria del ejercicio, el artículo 31, número 3 de la ley de la renta me dice, bueno, si tienes FUT positivo con crédito, se absorbe esa utilidad y te devuelven el crédito. Por lo tanto, ¿cuánto será el monto que voy a recuperar? Chequen entonces aquí la utilidad tributaria de 15.747, que está con 17%, que se está absorbiendo por 10.000, tengo que calcular cuánto es ese monto.
A ver, retomemos el ejercicio entonces. El monto a recuperar en este caso será la utilidad absorbida. En este caso, como la pérdida es 10.000, la utilidad absorbida son efectivamente 10.000. Y como va a consumir la utilidad más antigua, que es de 17%, esos 15.747 se van a haber disminuido en 10.000, lo multiplico directo por 17%. Y ahí entonces me van a devolver 10.700 pesos, eso de ahí. Recupero impuesto entonces los 10.000 multiplicado por 17 y esta será una utilidad que debo acumular al FUT. Es una utilidad sin crédito, porque en el fondo lo que me están devolviendo es el impuesto de primera categoría, sin crédito. ¿Ok? Como un retiro de 25.000, aquí voy a tener que consumir, ¿no es cierto?, el máximo. ¿Cuánto me está quedando acá? Solo me están quedando aquí, si ustedes sacan la cuenta, 15.747, le resto los 10.000 y le resto el gasto rechazado de 2.000, solamente me queda un saldo de utilidad más antigua de 3.747. Esos son los que están ahí. 3.747. ¿Ok? Por lo tanto, esto significa que solamente voy a tener, para efectos de consumir por retiros, 5.438. Porque tengo estos 3.747 que son más antiguos con crédito del 17. Y de acá, esta también, estos 1.700 también es una utilidad sin crédito. Pero recuerden que esos 9 negativos de reajuste, recuerden que eso se consume, por lo tanto en el fondo me están quedando solamente 1.691. En estricto rigor entonces, de los 25.000 de retiros, solamente hay 3.747 más 1.691, vale decir, de los 25.000 solamente vamos a tributar por 5.438. Y la diferencia entre los 25.000 menos 5.438 se consideran que son excesos de retiro, 19.562. 19.562 que serían excesos de retiro. ¿Ok? Exceso de retiro. Aquí se presenta la situación de exceso de retiro. ¿Vale? Vale. Queda como tarea entonces determinar cuánto es el crédito y el incremento para el gasto rechazado de los 2.000 y el retiro de 3.747. Eso es lo único que tendría en crédito e incremento. ¿Ok? Si lo hacemos rápidamente serían 2.000, lo multiplico por 17 y lo divido por 83. 2.000 multiplicado por 17 y lo divido por 83 me da 2.000, la calculadora, por 17 igual dividido por 83, me da un incremento de 410. Ya lo habíamos calculado delante. Y para los 3.747 me da un incremento de 767. El crédito es lo mismo, porque lo que estamos consumiendo aquí es una utilidad neta. ¿Ok? Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Aquí subió la pérdida. La pérdida ahora es 23.000. La pérdida es 23.000. ¿Ok? Y los retiros son 25.000. Observen entonces, a diferencia del caso anterior, además aquí tengo un gasto rechazado. Observen, los 23.000 de pérdida están consumiendo totalmente la utilidad antigua. Totalmente la utilidad antigua. ¿Ok? Completamente. ¿Cuánto puedo recuperar? Si me está consumiendo los 15.747
que es la que está afectada, que fue afectada con 17%, la ley me dice, esa es la utilidad absorbida. Multiplíquelo entonces por 17% y eso le va a dar un impuesto a recuperar de 2.677. Ahí aparece. Y como era una utilidad propia, por lo tanto tengo que considerarla como una utilidad sin crédito. Ahí están los 2.677. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo, ¿no es cierto?, de que como eran 23.000 la pérdida, se consumió los 15.747, me generó una utilidad tributaria sin crédito, quiere decir que se está consumiendo completa. Los 2.677 se consumen completos, pero esto no tiene crédito. ¿Ok? Por lo tanto, lo único que tengo que determinar aquí es cuánto me está quedando, ¿no es cierto?, de retiro en exceso. El retiro en exceso son precisamente el total de retiro, vale decir, los 25.000 quedan en exceso. ¿Ok? Totalmente en exceso. El gasto rechazado, aquí de los 2.000, tendrá crédito e incremento. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Para chequearlo. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí va subiendo la pérdida, observen, va subiendo a 42.000 la pérdida. Los retiros se mantienen en 25. ¿Qué está pasando aquí? Los 42 de pérdida me consumen igual el total de la utilidad tributaria. Tengo el mismo monto de recuperación que en el caso anterior. Pero aquí tengo un gasto rechazado de 600. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con el anterior? ¿Qué me está resultando aquí? Me está resultando un FUT negativo. Un FUT negativo de 24.185. Y este FUT negativo está compuesto por pérdida tributaria y también por una partecita de gastos rechazados, por los 600 pesos de gastos rechazados. Tengo un FUT negativo, por lo tanto, los 25.000 de retiro siguen siendo excesos de retiro. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué pasa ahora? La RLI ahora es positiva. Tengo una renta líquida imponible positiva. Y hay retiro de 35.000. Pero observemos que nuestro remanente anterior varió. Tengo 3.200, pero que en el fondo viene siendo solo impuesto. No me queda nada de utilidad tributaria del año anterior. Tengo solo impuestos, 3.200 lo actualizo por 3,6, 3.315. Cuando pago el impuesto, totalmente reajustado, voy a consumir todo la utilidad sin crédito que tenía, 3.315. Quedamos saldados. Tengo un gasto rechazado de 800. Se rebajan 800. Pero esos 800 no tengo contra qué imputarlo. No, sí tengo. Tengo utilidad tributaria de 50.000. Por lo tanto, lo voy a rebajar de la utilidad del año 2005. Ahí, 800. Y también tengo retiros de 35.000. Los llevo y los rebajo completo acá, porque todavía de los 41.500 me están sobrando 5.700. Fíjense, observen que entre el gasto rechazado de 800 y los 35.000 de retiro, no se está consumiendo absolutamente nada de impuestos. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que entre el gasto rechazado de 800
y el retiro 35.000, el incremento y el crédito van a ser iguales. Y los determino de la siguiente manera. Los 800 los tomo en la calculadora, los multiplico por 17 y los divido por 83. Tengo crédito e incremento por 164. Lo mismo hago con los 35.000. Lo multiplico por 17 y lo divido por 83. Por lo tanto, tengo crédito e incremento de 7.169. ¿Ok? ¿Qué me resultó aquí? Un saldo de FUT positivo para el ejercicio siguiente. Con crédito me quedaron 5.700 y me quedó todo el impuesto. Eso hacen 14.200 para el año siguiente. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué está pasando ahora? Está ocurriendo de que aquí tengo el mismo remanente del caso anterior, tengo la misma utilidad tributaria, el mismo impuesto que he rebajado del año anterior, pero aquí tengo un gasto rechazado afecto y un gasto rechazado no afecto, vale decir, aquellos que van a global y aquellos que no van a global. Aquí en este caso irían solamente los 900 a global complementario y los 500 no van a global complementario, pero en el FUT se rebajan igual. Igual consumen crédito, igual consumen incremento. Y tengo 45.000 de retiros. ¿Qué pasa con los retiros? Observemos. Los 900 y los 500 de gasto rechazado están consumiendo utilidad con crédito del año 2005. Y los 45.000 están consumiéndose toda la utilidad restante neta más parte del impuesto. Por lo tanto, me está quedando un saldo de impuesto. ¿Esto qué significa? Que tanto para los dos gastos rechazados y el retiro de 40.100, el incremento para los tres no es más que 3.600. Y esos 3.600 lo tengo que distribuir en cada uno de estos tres. Calculo la proporción. El crédito para los tres será igual a 8.500. Eso no varía. Eso no varía. Bien. Vamos al siguiente. A ver, este ejercicio. Observen que no me queda remanente, pero sí tengo FUN del año anterior. Tengo un FUN no renta de 580 que actualizado por 3,6 me da 21. ¿Ok? O sea, me está dando 601 actualizado de FUN. Y en el ejercicio, durante el ejercicio, como esta empresa tiene una inversión en Argentina, le llegaron 4.220 exentos. ¿Y por qué son exentos? Porque todas las rentas que se generan en Argentina, en Chile cuando se perciben, son exentos de todo impuesto. Son exentos en primera categoría y también son exentos en global complementario. Como son exentos de global, lo tengo que anotar en el exento del FUN. ¿Ok? Mi renta líquida imponible del año es 50.000. El impuesto es 8.500 que tengo que pagar al año siguiente. La renta neta con crédito es 41.500. Del año pasado me quedaban 4.800 de impuestos. Si lo actualizo me da 4.982, pero el año anterior se había consumido todo el impuesto, no me había quedado absolutamente nada. ¿Se rebaja del FUT? Nada. ¿Cuánto eran los retiros? 45.000. ¿A dónde se imputan? A la utilidad del año, 41.500. Pero como son 45.000, me tengo que consumir parte del impuesto, vale decir 3.500. ¿Esto qué me está diciendo? Que estos retiros solamente tienen un incremento de 5.000 y tienen un crédito de 8.500. ¿Ok? Perfecto. Me quedó un remanente FUT para el año siguiente de 5.000.
sin crédito porque es parte del impuesto de primera categoría, y en el FUN me quedó una parte exenta de 4.220 y una parte no renta de 601. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué pasa aquí en este caso? Sigo sin remanente, pero tengo remanente FUN, no tengo remanente FUT, la misma utilidad tributaria, pero mis retiros subieron. ¿Y cuántos fueron? 54.000. La renta exenta sigue igual, la Argentina. ¿Cuál es el efecto que se produce? Que como los retiros eran 54.000 y la utilidad eran solo 50 en total, aquí me quedó un exceso de retiro de 4.000, ¿ok? Para efecto de FUT. Pero como tengo FUN, esos 4.000 los voy a imputar al FUN. Y lo imputo primero al exento, porque así dice la resolución. Primero al exento. Por lo tanto, me está quedando solamente un FUN exento para el año siguiente de 220 y un ingreso no renta de 601. Ojo entonces, que el retiro de los 50.000 que se van a ver afectados en global complementario, no tendrán incremento, tienen cero. Observen que el mismo retiro se consumió todo el impuesto, por lo tanto no tengo incremento, pero sí tengo un crédito total de 8.500. Vamos al siguiente. A ver aquí. Sigo con remanente FUN del año anterior. Mi renta líquida imponible sigue siendo la misma, 50.000. Pero tengo dos gastos rechazados, uno afecto a 700 y uno no afecto a 400. Mis retiros ahora subieron más, son 60.000. ¿Ok? Por lo tanto, los 50.000 se están yendo o consumiendo con 1.100 de gasto rechazado y 48.900 de retiro. A nivel de FUT me está quedando un exceso de retiro aquí. 60.000 menos 48.900. ¿Qué me está dando? 11.100. Por lo tanto, me puedo consumir, como tengo 11.100 restantes, me puedo ir al FUN, rebajar los 4.220 y me quedan todavía por imputar 6.880. Si voy e imputo y rebajo los 601 de ingreso no renta, me estarían quedando 6.279 de excesos de retiro para el ejercicio siguiente. ¿Ok? Este retiro de 48.900 se va a ir al global complementario. Cero incremento. Observen, el impuesto fue consumido totalmente, por lo tanto tengo cero incremento. ¿Cuánto de crédito le doy? El total, 8.500. Estos dos gastos rechazados, al menos el afecto y el que se va a ir a global complementario, no tiene incremento, pero se llevará una partecita de los 8.500 como crédito. ¿Vale? Siguiente ejercicio, retiro 45.000. ¿Qué pasa aquí? Tengo un FUN de 601, pero tengo un FUF, o sea, la diferencia por depreciación acelerada de 3.230. ¿Ok? En el año actual se generó una diferencia entre depreciación normal y acelerada de 620. Por lo tanto, en el año se han acumulado 3.966. FUF, esto es FUF.
Y FUN, que viene del año anterior, ingreso no renta 601, actualizado, durante el ejercicio me llegó un exento que es de Argentina de 4.220. Tengo FUT, tengo FUF y tengo FUN. Tengo una RLI de 50.000, retiré 45.000, por lo tanto me están quedando 5.000 de FUT positivo. ¿Eso qué significa? Que esos 45.000 me están consumiendo toda la utilidad neta, 41.500, y me están comiendo o consumiendo una partecita del impuesto, 3.500 de los 8.500, por lo tanto me quedan 5.000. ¿Cuánto es el incremento del retiro de 45.000? Solo 5.000. Y el crédito, 8.500. Remanente FUT, 5.000. 5.000 sin crédito porque es parte del impuesto. Me queda un FUN de exento de 4.220 y un FUN no renta de 601. La diferencia entre la depreciación normal y acelerada acumulada son 3.966. Veamos el siguiente ejercicio. En la misma situación anterior, ¿qué está pasando aquí? Lo único destacable de esto, si ustedes se observan, y está en la nota en el punto 1 abajo, dice, agregado a la RLI, la depreciación acelerada es menor que la normal. La depreciación acelerada es menor que la normal. Por lo tanto, ya no va a ser una suma. Si aquí se está reversando la depreciación acelerada, la normal en valor absoluto es superior a la depreciación acelerada. Por lo tanto, eso significa que la diferencia negativa se va a ir imputando al FUF. Ahí observen. 620 negativo porque la depreciación acelerada es menor que la normal, rebajo 620. ¿Ok? Entonces observen ahí el efecto que se produce en el FUF. En la medida que transcurre el tiempo, después se va a ir reversando la situación. Por un lado, tú al comienzo, cuando aplicas depreciación acelerada, vas aumentando el valor en forma positiva, pero llega un momento dado en el tiempo que se empieza a reversar. Esa es la situación que aquí se está presentando. Este ejercicio dice relación con, tengo la misma situación anterior, pero aquí al contrario, la diferencia entre depreciación normal y acelerada es al revés. Es 620, la del ejercicio. Pero ¿qué está pasando aquí? Hay un traspaso de depreciación al FUT. ¿Y por qué hay un traspaso de depreciación al FUT? Porque los retiros en este caso son 57.000. Como son 57.000 y la utilidad del ejercicio, utilidad tributaria, son 50.000, hay 7.000 que tendría que consumir, ¿no es cierto?, del FUF primero. Entonces, de los 7.000 me tengo que consumir el total del FUF. Por eso que el total del FUF lo sumo aquí. ¿Me entienden? Lo sumo. Va a ser una cantidad grabada con global complementario. Sin crédito va esto. Esto va sin crédito. ¿Ok? ¿Cómo llegan a los 3.966? Sumando lo que venía del ejercicio anterior, debidamente reajustado, ¿ok? Y más la positiva que se generó en el ejercicio, hacen 3.966. Como los retiros eran 57.000, la utilidad tributaria disponible eran 50.000, me quedan 7.000 que tengo que imputar a la diferencia entre la depreciación normal y acelerada. Con eso cubro toda la parte correspondiente. El retiro que va a ir a global complementario
No va a tener incremento, observen, porque no me quedó absolutamente nada de impuesto. ¿Tendrá crédito? Sí, el crédito de los 8.500. Por los 3.960 no tengo crédito, tampoco tengo incremento, porque recuerden que la diferencia entre la acelerada y la normal no da crédito, no da derecho a crédito. Ahora tenemos otro ejercicio, donde sí tengo FUT positivo del ejercicio anterior, debidamente actualizado, y también tengo FUF del ejercicio anterior actualizado. Pero en el ejercicio actual se me genera una pérdida tributaria de 50.000. Una pérdida tributaria que va a absorber a la utilidad más antigua que tengo aquí de 10.200, actualizada obviamente. ¿Eso qué significa? Que voy a tener la posibilidad de recuperar impuestos. Si tomamos los 10.558 y lo multiplicamos por 17%, me está dando que el fisco me tiene que devolver 1.795. 1.795. Y la tengo que sumar al FUT porque es una utilidad sin crédito. La sumo al FUT. Ahí está. El impuesto de primera no tiene mayor incidencia porque, bueno, se rebaja de la columna de impuestos. De Argentina en el año me llegaron 4.220 de utilidad argentina y me llegó y generé una depreciación acelerada versus normal positiva 620. ¿Tenía retiro? No tenía retiro. No hay retiro, por lo tanto, lo único que se está generando aquí es un remanente FUT para el ejercicio siguiente negativo de 37.647. Esto son 37.647 negativo, una parte por pérdida y otra parte por gasto rechazado. Sociedad Anónima lo vamos a dejar pendiente, ya lo vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión. Estimados colegas, creo que esto hay que repasarlo bastante. Esta es la base sobre la cual, ¿no es cierto?, el servicio controla los datos que van al reverso del formulario. Hay que aprender a calcular correctamente el incremento y el crédito para los gastos rechazados y también para los retiros. Si ustedes repasan estas pantallas, estos ejercicios, tal cual yo les fui explicando, creo que no deberían tener problemas metodológicos en resolver cualquier FUT. Por lo tanto, mi recomendación es que ustedes estas plantillas las repasen, vayan calculando, vayan complementando lo que ahí se les pregunta. Por hoy día creo que es suficiente, ya los he estresado bastante, espero que repasen estas plantillas y por hoy día sería todo. Que descansen, buenas noches.